Bienvenido, estimable psicotuber, a la nueva miniserie del mes de noviembre. Soy el licenciado Horacio González, productor, escritor, emprendedor, licenciado en psicología y demás. Así que recuerden suscribir, compartir y comentar, dar me gusta. Y vamos a hablar de el valor de un corazón puro, con corazón de oro. Este es como se va a llamar la miniserie de 3 capítulos, como ya nos hemos venido haciendo costumbres de este año. Entonces, el primer capítulo es el valor de un corazón puro. La miniserie ya dijimos que se llama Corazón de Oro. Así que arranquemos. Dicen que un corazón de oro no se mide por lo que tienes, sino por lo que das sin esperar nada a cambio. En tiempos en donde todo, todo parece tener precio, mantener la pureza del alma se ha convertido en un acto heroico. Pero, ¿qué significa realmente tener un corazón puro? Porque es algo de que se habla, oye, en la Biblia, los cuentos, las historias y de actos heroicos y de tener valor y estas cosas. Así que vamos a irlo desarrollando. A lo largo de la historia, los relatos, mitos y leyendas nos han recordado que solo los puros de corazón pueden acceder a los mayores tesoros. Aladino era el que podía entrar a la cueva mágica, a la cueva de los tesoros, si su intención era noble, era puro de corazón. En los cuentos antiguos, no solo quien no tenía avaricia ni egoísmo podía levantar la espada del destino o recibir la bendición de los dioses, porque tenía que tener algo que aunque fuera muy sencillo, sí, igual que así el rey David y eso, que como muy sencillo, muy pequeñito y eso, y eran llamados para hacer grandes cosas, por ejemplo, y es que la pureza de corazón no tiene que ver con ser perfecto, sino con actuar desde la verdad interior, con la honestidad del alma, la verdadera pureza del corazón. Entonces dice que y los puros de corazón podrán ver a Dios y muchas cosas por ahí. Un corazón de oro se forja en la empatía, en la honestidad, en el deseo genuino de ayudar. No es inocencia ciega, sino claridad de espíritu. Es ese brillo invisible que algunos transmiten sin decir una palabra, es serenidad que inspira confianza y bondad. Y a veces gente que nos de verdad nos inspira y valor y eso, y gente que al contrario nos desagrada y nos repele y decimos por qué es que esta gente y que no nos ha hecho nada y viene y habla y socializa y parecen ser buenas personas y no nos agradan o algo que no nos calza bien. Incluso en las leyendas más antiguas se nos recuerda que el joven Arturo no era el más fuerte ni el más sabio, pero tenía un corazón puro y por eso fue el único capaz de sacar la espada de la piedra. Así también David el pastorcito que venció al gigante Goliat lo hizo no por su fuerza, sino por su fe, su humildad y su corazón libre de soberbia. Ambos alcanzaron el título de reyes no por ambición, sino porque su interior estaba hecho de oro, porque era valioso. Y ellos ambos, David, pues principalmente de la historia bíblica, era menospreciado porque era como el pequeñito que era solo para pastorear ahí, medio músico y que no servía para nada. Y Dios mismo le dijo, es que yo no me dejo llevar por las caras, yo veo los corazones que tenga cada uno, el interior de cada uno. Y eso es lo que es vale y es verdadero. Este, y para ir cerrando, quizás el secreto del oro no está en las minas, sino en las almas que todavía saben amar sin condiciones, porque su corazón está limpio y su amor es puro. En el próximo capítulo veremos cómo ese corazón de oro se manifiesta en actos heroicos que cambian destinos, aunque nadie más los aplauda. Así que recuerden suscribir, compartir, comentar, dar me gusta y etcétera. Chao, hasta pronto, nos vemos. Nos vemos el próximo capítulo de la otra semana. Además de psicobiografías y otras secciones que aquí siempre tenemos, historias, relatos, en fin, saludos. Bienvenido, estimable psicotuber, a la segunda parte 3 de
la miniserie La Revista Humanidad de Psicotube con Corazón de Oro. Recuerden suscribir, compartir, comentar, dar me gusta y etcétera. Soy el licenciado Horacio González, productor, emprendedor, coach, licenciado en psicología, escritor y demás facetas. Así que vamos a hacer un pequeño repaso que hablamos de el valor de un corazón puro por dar sin tener nada a cambio. Todos los relatos, los mitos han hecho énfasis e hincapié en todo esto. Es claridad de espíritu de lo que se habla, de la empatía, de la parte humana, de que el sencillo, la persona que es transparente y honesta, el alma que lo expresa como tal, eso es importante. Luego, el héroe de lo cotidiano, no hace falta capa ni espada, en el capítulo 2 de esta que vamos a hacer, no hace falta capa ni espada ni poderes sobrenaturales para ser un héroe. A veces basta tener un corazón dispuesto, un corazón de oro que actúa incluso cuando nadie lo ve. A mí me encanta que en Los Pitufos, Pitufo por Fortachón es un corazón de oro. Es como tan valioso que uno siempre quiso ser como él, aunque trató o no pudo o ni siquiera lo intentó, pero siempre quiso. Es un corazón, verdad, brillante y de oro y entregado. Y dice, es un corazón de oro. Muchas veces es como en la Biblia con lo que dice Cristo, que el que esté dispuesto a dar su vida por los demás o hacer un acto heroico o algo así, la salvará. Y vea que los héroes se ganan, los de actos heroicos y los de corazón heroico se ganan el cielo, los campos elíseos y eso, mientras que los que no van a otros lados, al Hades, al Tártaro, según si fueron malos también. Y también dice que la parábola de los talentos, que la persona que de verdad se entregue, o sea, que produce, es valiente corazón y eso, y recibe más, y el que fue mezquino y tuvo miedo y tuvo solo un talento y tuvo tanto miedo a perder y quiso la seguridad y eso, fue el que lo perdió todo, fue el que fue cobarde, que es lo contrario en este caso de ser héroe. Los verdaderos héroes rara vez aparecen en las noticias, son las personas que hacen el bien sin que nadie se los pida, quien ofrece su tiempo, quien escucha con paciencia, quien perdona cuando podría vengarse. Esos gestos silenciosos son los que sostienen el mundo sin que el mundo lo note. En los mitos el héroe era el que superaba pruebas para alcanzar una recompensa divina, pero en la vida real el héroe es quien supera su propio ego, quien vence la indiferencia y el miedo. Por ejemplo, vemos lo que escribió Joseph Campbell, que fue de los discípulos de las escuelas de Jung, y él hizo el viaje del héroe, las diferentes caras del héroe, y como todo tiene el mismo propio proceso de individuación alquímico y personal y de convertirse en uno mismo y ser heroico y ser valiente, pero porque para tratar de verdad ser uno mismo en un mundo y más ahora es un mundo que siempre te ha tratado de que no seas, que sigas a los demás, que creas todo lo que te resignes, que te conformes, que te hundas, que no sobresalgas, y hacer algo bien hecho de verdad es una cosa que tomas en cuenta porque es importante para todo esto y más de sobresalir, de ser héroe y tener el corazón de oro, de verdad, forjarlo. Puede ser que nazcas con algo que te invite a hacerlo, pero lo demás es forjarlo. Ajá. Ok, seguimos. Sí, lo del pitufo de fortachón, que detrás de su fuerza escondía una ternura profunda y lealtad sin límites. Su fuerza era exterior, pero su verdadero poder venía del interior, su corazón de oro, eso lo dijimos. Goku es aquel guerrero que podía subir a la nube voladora solo porque su corazón era puro. Tendemos algo esencial, el verdadero poder no se mide en energía, sino en intención. Solo quien tiene un alma limpia puede alcanzar lo alto, porque no carga con el peso del rencor ni de la mentira. Es auténtico, es verdadero. Cuando está hablando en la Biblia de que los niños
y de que alguien que los escandalice, que para entrar al reino de los cielos hay que ser como ellos, hay que ser corazón de oro, corazón puro. No se trata de como dijimos anteriormente, de esa inocencia ciega que también tienen los niños, sino que es de verdad, es también usar el cerebro. Seamos niños, pero en corazón y en espíritu. Hasta Pablo lo dice en una carta, no en nuestra mente, y que no seamos inmaduros. El rey Arturo, David, incluso los héroes modernos de carne y hueso tienen algo en común. Su valentía nace del amor, no del orgullo, porque amaban mucho y sentían mucho amor y mucho aprecio por aquello que defendían o a lo cual servían. Son personas que se atreven, incluso el Quijote también podemos mencionarlo, se atreven a hacer el bien aunque nadie lo reconozca. Su recompensa no está en las coronas ni en las victorias, sino en la paz que deja saber que actuaron con rectitud. Mucha gente está esperando ver si hace algo bueno, pero primero voy a ver si todos me ven, y todos me aprueban y todos me aplauden y me hacen fiesta, hizo porque hice algo bueno y etcétera. Pero la verdad no es así. Ser héroe no es salvar el mundo, sino hacerlo un poco mejor desde donde uno está. Cada vez que elegimos la bondad en lugar del orgullo, el cielo se abre un poco más para nosotros. En el próximo capítulo descubriremos que ganamos realmente cuando vivimos con un corazón de oro, un tesoro que no se oxida con el tiempo. Así que recuerden suscribir, compartir, comentar, dar me gusta y etcétera. Así que chao, hasta pronto, nos vemos. Y listo, y nos vemos en la tercera parte de esto. Y recuerden suscribir, compartir, comentar. Hay psicobiografías y un montón de cosas muy, muy interesantes. Así que listos. Bienvenido, estimable psicotuber, a la parte 3 de 3D con Corazón de Oro, la miniserie que hemos cubierto este mes de noviembre. Y hemos hablado del valor de un corazón puro, de cómo se mide, cómo se siente, cómo se llega. También hemos hablado de ser héroes y de ser héroes con corazón puro. El héroe de lo cotidiano, lo que vivimos ahí todos los días. Recuerden suscribir, compartir, comentar, dar me gusta, etcétera. Licenciado Horacio González, psicólogo, escritor, coach y muchos emprendedor y muchas otras múltiples facetas. Vamos a hablar el capítulo 3, el tesoro del alma. Pueden repasar, va a salir la edición completa después. Pues sale, ya salió con psicobiografía, va a salir con psicobiografías, si hay alguna historia, alguna otra cosa extra que hayamos hecho durante el mes, y pueden verla. Recuerden suscribir, compartir, comentar, dar me gusta y en fin, y a disfrutar. Y están los otras dos partes en la lista del año 2025 de ediciones de la revista Psicotube. Así que vamos a entrar. Le dijimos que era el tesoro del alma. Dicen que los puros de corazón pueden ver a Dios en todas las cosas, no porque tengan visiones místicas necesariamente, sino porque han aprendido a mirar con amor, y donde hay amor, todo se vuelve sagrado. El corazón de oro no busca recompensas, pero inevitablemente las encuentra. Es diferente a cuando alguien hace algo. No puede mover un dedo, no puede intentar medio ayudar a alguien y está esperando que le den algo y que le recompensen. Es puro interés y se ve y se siente muy feo. Pero para acomodar esto aquí. Ok, sigamos. No en forma de riqueza, sino en paz, en claridad y en plenitud. Quien vive con un corazón noble encuentra belleza en lo simple y sentido en lo invisible. Ve el bien donde otros solo ven caos, y esperanza donde otros solo ven ruina. Es por eso es la parte sana, espiritual. Cuando es así, no es porque sea un optimista enseguecido. Y y sus riquezas son riquezas que no son aunque puede tener encontrar riquezas materiales y mucha abundancia en muchos aspectos. este no es las riquezas, no es como lo que dice la Biblia, que no son riquezas para acá, sino son de esas riquezas que no se compran, que el ladrón y la polilla no destruyen o se lleven. Entonces son como riquezas en el cielo, que acumularlas y eso es algo así como lo que se refiere. Entonces ya ver todas las cosas con esperanza y saber que va a salir adelante a pesar de que las cosas están horribles o parezca que están horribles. En los viejos cuentos los tesoros escondidos solo se revelaban a quien tenía un alma digna de recibirlos.
Pero era lo del secreto. También está el cuento de las tres hachas y que se le caía, le enseñaba una de oro y una de plata, una de bronce. No, la mía es de madera con un palito ahí de metal y la cabeza de metal y eso. Y le daban las tres hachas porque su corazón estaba limpio de envidia, de codicia. Una persona honesta. Así funciona también la vida, solo cuando dejamos atrás el egoísmo, la avaricia, la envidia, pero la envidia le despierta a uno el mal, el amor, el bien. Se abren las puertas a la abundancia interior. Por eso dicen que los puros de corazón pueden ver a Dios en todas las cosas, porque su mirada no juzga, su alma no teme y su espíritu está en paz. Lo mismo que le llevó a David a enfrentar al gigante o a Arturo a ser el rey sin haberlo buscado. Él solo sacó la espada porque era para él, porque él podía. Vive porque había sido elegido o designado, también se puede interpretar así. Vive en todo aquel que actúa con rectitud, sin mancha y sin doblez. Porque no tiene dobles caras, es sincero, cuando está contento está bien, está etcétera, y cuando está enojado está mal y en fin. El cielo es más que un lugar, es un estado de conciencia también. Lo alcanzamos cada vez que elegimos actuar desde el amor. Y ese amor se multiplica. Un corazón de oro transforma el mundo porque enseña, inspira y sana sin decir una palabra. Su brillo es contagioso. Quizás el mayor acto heroico sea mantener la bondad en un mundo que a veces la ridiculiza, que odia, que menosprecia, que lo bueno es bueno aunque nadie lo siga, nadie nunca lo haga o lo siga haciendo. Y lo malo es malo aunque todo el mundo lo haga y lo apruebe como social. Tener un corazón de oro no significa ser débil, sino fuerte de la manera más pura, la que nace del amor. Y para que al final los verdaderos tesoros no están bajo la tierra, sino entre quienes aún saben brillar desde el alma. Y listo, recuerden suscribir, compartir, comentar, dar me gusta, etcétera. Nos vemos en diciembre para el cierre de temporada y el cierre de año. Chao, hasta pronto, gracias y gracias por acompañarnos siempre. Suscriban, comparten, comenta. Despide su psicotuber principal, Horacio González Rodríguez. Chao. Historia de la caída del muro de Berlín, el día en que Europa despertó. Introducción. El 9 de noviembre de 1989 marcó un antes y un después en la historia europea y mundial. Por primera vez en casi 3 décadas, los ciudadanos del Berlín Oriental pudieron cruzar libremente hacia el Berlín Occidental tras la apertura imprevista de los puestos fronterizos del muro de Berlín. Este acontecimiento no fue solo el símbolo del fin de la Guerra Fría, sino también el punto de partida para la reunificación alemana y una profunda transformación política, económica y social en Europa Central y del Este. Orígenes y contexto histórico. División de Alemania y de Berlín. Tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue dividida en 4 zonas de ocupación: estadounidense, británica, francesa y soviética. Berlín, aunque situada dentro del territorio soviético, también se fraccionó en sectores controlados por los aliados. La tensión entre los bloques, capitalista y comunista, creció rápidamente. Entre 1949 y 1961, unos 2,7 millones de alemanes orientales escaparon hacia el oeste, buscando mejores condiciones de vida y libertades políticas. Construcción del muro. Ante el masivo éxodo, el gobierno de la República Democrática Alemana, RDA, con apoyo soviético, decidió levantar una barrera física. En la madrugada del 13 de agosto de 1961, comenzó la construcción de un muro que con el tiempo se transformó en una fortaleza de cemento de más de 150 kilómetros, con torres de vigilancia, alambradas, perros guardianes y minas. El muro se convirtió en el símbolo más visible de la división del mundo en 2 sistemas irreconciliables. Los protagonistas clave. Günter Schabowski, funcionario del partido gobernante en la RDA. En una conferencia de prensa el 9 de noviembre de 1989, anunció confusamente que los ciudadanos podían cruzar la frontera de inmediato, desatando una avalancha humana hacia los puntos fronterizos. Mikhail Gorbachov, líder soviético cuyas políticas de glasnost, apertura y perestroika, reforma, debilitaron el control del bloque soviético sobre sus países satélites. Helmut Kohl, canciller de la República Federal de Alemania, RFA,
quien lideró el proceso de reunificación en los meses posteriores. Los ciudadanos de la RDA, multitudes en Leipzig, Dresde y Berlín exigieron libertades, elecciones libres y el fin del régimen comunista. Su valor fue el detonante real de la caída. El 9 de noviembre de 1989, la noche que cambió el mundo. Aquella tarde, en una conferencia transmitida por televisión, Schabowski leyó sin entender del todo un documento que autorizaba a los ciudadanos de la RDA a viajar al extranjero. Cuando los periodistas preguntaron a partir de cuándo, respondió: según tengo entendido, inmediatamente, sin demora. Miles de berlineses orientales se dirigieron de inmediato a los puestos fronterizos. En Bornholmer Straße, los guardias, sin instrucciones claras, abrieron las rejas cerca de las 22:30 horas. En cuestión de minutos, el muro se volvió irrelevante. La gente reía, lloraba, se abrazaba y comenzaba a golpear el muro con martillos y picos. El mundo entero observaba incrédulo como uno de los mayores símbolos de la opresión se derrumbaba sin una sola bala. Consecuencias en el mediano y largo plazo. Mediano plazo, 1990 a 1995. Reunificación alemana. El proceso culminó el 3 de octubre de 1990, fecha que hoy se celebra como el Día de la Unidad Alemana. Reformas económicas. El este alemán atravesó un proceso de transición hacia la economía de mercado, con altos costos sociales, desempleo y migración interna. Redefinición política europea. El fin del muro aceleró la caída del bloque comunista en Europa y, poco después, la disolución de la Unión Soviética en 1991. Largo plazo, 1995 en adelante. Integración europea. La reunificación de Alemania fue el preludio de una Europa más unida, ampliada hacia el este, y cimentó las bases de la actual Unión Europea. Símbolo universal de libertad. El muro pasó de ser una herida a una lección histórica. Hoy sus restos son memoria viva, lugares de peregrinación, arte y reflexión. Persistencia de diferencias. Aún décadas después, Alemania sigue trabajando por equilibrar las disparidades económicas y culturales entre el antiguo este y el oeste. Inspiración global. La caída del muro es citada como ejemplo de que los pueblos pueden derribar estructuras de opresión sin recurrir a la violencia. Reflexión final. El muro de Berlín no cayó por un milagro político, sino por la fuerza de la esperanza y el deseo de libertad de millones de personas. Su derrumbe no solo unió a una nación, sino que abrió una era de transformación global, en la que los muros, reales o ideológicos, comenzaron a perder sentido frente al poder de los pueblos. Como dijo John F. Kennedy en su visita a Berlín en 1963, en uno de los discursos más recordados del siglo XX. Hoy en el mundo de la libertad, el mayor orgullo es, Ich bin in Berlin, soy berlinés, todos los hombres libres, donde quiera que vivan, son ciudadanos de Berlín. Y, por lo tanto, como hombre libre, me enorgullecen las palabras, Ich bin in Berlin. Con esa frase, Kennedy expresó la solidaridad del mundo libre con una ciudad dividida. Hoy, más de 3 décadas después, sigue resonando como símbolo de unidad, dignidad y libertad compartida. Psicobiografías. Joy Paul Guilford. Joy Paul Guilford, Marquez, Nebraska, Estados Unidos, 7 de marzo de 1897. Los Ángeles, Estados Unidos, 26 de noviembre de 1987. Fue un psicólogo estadounidense conocido por sus estudios sobre la inteligencia con su modelo de estructura de la inteligencia. Nace en una granja de Marquez, Nebraska, el 7 de marzo de 1897. Hizo clases en las universidades de Kansas 1927-28, Nebraska 1928-40 y en Southern California 1940-67. Falleció en Los Ángeles, Estados Unidos, el 26 de noviembre de 1987 a la edad de 90 años, después de una larga serie de dolencias. Conocido también por su conferencia con el nombre de Creativity frente a la Asociación Americana de Psicología, en la cual aclara ciertos puntos de lo que es la creatividad y la misma. Luego despertó la curiosidad de otros psicólogos que empezaron a hacer estudios sobre la creatividad. Corrientes de conceptualización de la inteligencia.
En la psicología cognitiva podemos encontrar dos ramas que conceptualizan la inteligencia desde puntos de partida muy diferentes. La corriente del factor general considera que es posible obtener un coeficiente intelectual IQ a partir de pruebas como WIS de David Wessler, test de matrices progresivas de Raven, test de dominó de E. Ashley, Sherman, Merrill y otros. Los resultados obtenidos son cuantitativos. Las implicaciones de este enfoque son: la inteligencia humana es genérica, fija y general. La corriente de los factores específicos de la inteligencia, por el contrario, parte del principio que esta capacidad es versátil, flexible y sujeta al desarrollo. Entre los autores que pusieron las bases de este enfoque están Thurston, Cattell y Wilford. Actualmente, por diferentes caminos, Howard Gardner, Ruben Feuerstein, Ernst Sternberg, entre otros, han seguido el desarrollo de teorías y métodos que marcan caminos de la psicología educativa actual. J. P. Guilford propone un modelo de inteligencia que permite su análisis factorial, cuyas dimensiones son tres: proceso intelectual, actividad que realiza una persona para convertir la información en conocimiento; producto intelectual, información u organización de la información según el orden de complejidad; contenido de información. Es un modelo íntegro que considera tanto a la inteligencia como a la información para poder definir más el concepto de habilidad mental, que es el resultado de la combinación de un proceso, un producto y un contenido de información. Gracias a este modelo es posible lograr aplicaciones para medir y desarrollar las habilidades intelectuales como herramientas fundamentales del aprendizaje. El sistema Singh-Guilford es un modelo morfológico presentado en 1958 que intenta superar la visión restringida de las aptitudes que mostraban los modelos factoriales. Supone una clasificación cruzada de fenómenos que se interceptan. Se puede describir como una matriz matemática en tres dimensiones, similar a la tabla periódica de los elementos de Mendeleev. Toma como punto de partida un análisis de cómo actúa el sistema cognitivo al resolver los problemas. Para ello establece tres categorías cuyas intercepciones dan lugar a cada actitud: operaciones, tipo de proceso intelectual, valoración, producción convergente, producción divergente, retención de memoria, registro de memoria, cognición; contenidos, tipo de información con el cual se trabaja: visual, auditivo, simbólico, semántico y comportamental; productos, forma que adopta la información en el procedimiento que el organismo hace de ella: unidades, clases, relaciones, sistemas, transformaciones, implicaciones. De esta forma, una actitud es una operación determinada de 6 posibles sobre el contenido de información que da lugar a uno de los 6 productos posibles. Con este sistema taxonómico, Guilford encontró 150 actitudes diferentes en 1977, que se ampliaron a 180 en 1988. En esta clasificación no aparecen relaciones jerárquicas entre los elementos, lo cual no quiere decir que no existan. Clases de operaciones: cognición, lo que el individuo conoce o puede descubrir fácilmente a partir de lo que ya sabe. Memoria, almacenar información. Producción divergente, cantidad y variedad de información producida a partir de una misma fuente. Producción convergente, consecución de resultados únicos o considerados como los mejores. Valoración, alcanzar decisiones que están de acuerdo con un criterio dado. Algunas aplicaciones: 1939, algunas publicaciones: 1939, General Psychology, New York, D. Van Nostrand Company, Inc. 1946, La verdadera caída del Tercer Reich, New Berlin, SS Company, Inc. 1950, Creativity, American Psychologist. 1967, The Nature of Human Intelligence, con R. Hofheimer, The Analysis of Intelligence. 1982, Cognitive Psychology, Ambiguities, Some Suggested Remedies, Psychology Review.
Joy Paul Guilford fue un psicólogo estadounidense considerado por muchos uno de los mayores exponentes del análisis factorial a la hora de abordar el complejo campo de las diferencias individuales y la personalidad. Es muy conocido por sus estudios psicométricos abordando la inteligencia de una forma muy original. La creatividad, su visión de la inteligencia era contraria a la de la mayoría de los psicólogos de su momento, quienes lo veían como algo unitario. Supo valorar la diversidad humana y trató de averiguar cómo ésta podía ser explicada. Además sostuvo que los test de CI tradicionales no sabían valorar de la forma más adecuada habilidades que no eran recurrentes dentro del ámbito escolar. Hoy vamos a hablar de la vida y teoría de uno de los grandes pensadores del siglo XX a lo largo de esta breve biografía de Joy Paul Guilford, quien además tuvo una vida laboral caracterizada por trabajar en varias universidades y servir a su país durante la Segunda Guerra Mundial. Joy Paul Guilford nació el 7 de marzo de 1897 en Marquette, Nebraska. Ya desde pequeño mostró interés por las diferencias individuales, observando cómo los miembros de su familia mostraban diferencias en diferentes habilidades. Cuando estaba a punto de graduarse en la Universidad de Nebraska, empezó a trabajar como ayudante en el Departamento de Psicología. Mientras se graduaba en la Universidad de Cornell entre los años 1919 y 21, estudió bajo la dirección de Edward Tishner, persona a quien se le ve el mérito de haber fundado el primer laboratorio psicológico en los Estados Unidos. Mientras estuvo en esa universidad, Guilford administró cuestionarios de inteligencia a niños, además de trabajar como director en la clínica universitaria. J. P. Guilford volvió a ir a trabajar a otra universidad en los años 1927 y 28, concretamente la de Kansas, pero de cambio su empleo para finalmente llegar a ser contratado como profesor asociado en la Universidad de su natal Nebraska, trabajando desde 1928 hasta el 40. Durante la Segunda Guerra Mundial del 39 al 45 trabajó en la Unidad de Investigación Psicológica de la Fuerza Aérea Estadounidense en la base aérea de Santana, en California. Fue durante el conflicto empezó a trabajar en la Universidad del Sur de California, participando en un proyecto sobre actitudes en los soldados. El objetivo era seleccionar a aquellos que mejores habilidades tuvieran para manejar avionetas de combate. Tras finalizar el conflicto, continuó trabajando en California, continuando su investigación sobre cuestionarios de inteligencia. Además, se centró en aspectos que tradicionalmente no se habían tratado con la debida importancia: el pensamiento divergente y la creatividad. Estuvo allí trabajando hasta que dejó la investigación universitaria en 1967. J. P. Guilford falló el 26 de septiembre de 1987 en Los Ángeles, California. Trabajo y teoría sobre la inteligencia. Ya desde bien joven, el mayor interés de Guilford fueron las diferencias individuales. Su trabajo se centró en cómo personas eran diferentes tanto en aspectos relacionados con la inteligencia como con la creatividad. Incluso a mediados del siglo XX se tenía una idea más o menos aceptada de que las diferencias en el rendimiento intelectual implicaban que eran personas con mejores y peores capacidades y que características grupales como la raza, la etnia, el sexo influían en ello. Dado que se tenía una visión de inteligencia como algo unitario, se llegó a considerar que aquella persona que puntuaba en un cuestionario SI simplemente no valía. Aunque esta visión puede parecer muy exagerada, lo cierto es que no eran pocos investigadores quienes la defendían. Guilford, además, más que ver las diferencias individuales como algo negativo, supo valorarlas y trató de observar los mecanismos que podía haber detrás que las explicaran. Además, trató de ver cómo la inteligencia humana se manifestaba. El pensamiento divergente. Primeramente, en la década de los 50, Guilford lo planteó la idea de la inteligencia divergente. Este concepto lo formuló al ver que las personas creativas tenían cierta tendencia a pensar de una forma que se salía de la norma o que se planteaban soluciones que no eran las que uno normalmente se esperaría para un mismo problema. De acuerdo con Guilford, las características que presentaba este tipo de pensamiento son las siguientes: fluidez, capacidad de producir múltiples ideas o soluciones para un problema en un corto periodo de tiempo; flexibilidad, habilidad para plantear diferentes enfoques para un problema concreto; originalidad, producir ideas nuevas, algo distinto a lo que ya se conoce;
Elaboración, aptitud de desarrollar y ampliar y presentar de forma interesante las ideas, sacándoles el máximo partido. Críticas a los test de inteligencia. Según Guilford, los cuestionarios de SEI tradicionales no favorecen al pensamiento divergente. Consideraba que se centraban únicamente en aquellas habilidades que eran útiles en el currículum escolar de la época, dado que se primaban características visoespaciales antes de la creatividad. Se podía dar la situación de una persona fuera mala en matemáticas pero muy buena en dibujo artístico, por lo que se la consideraba poco inteligente. Es por ello que durante los años que trabajó en la Universidad del Sur de California elaboró varios cuestionarios para poder medir las habilidades intelectuales de las personas creativas. Sentando las bases de la inteligencia múltiple durante la primera mitad del siglo XX, se tenía la idea de que la inteligencia era algo unitario, que se puede definir como un único parámetro. Este era el concepto de la inteligencia que tenía Charles Spearman, mostrando con su idea que el factor G o G o inteligencia en general. Guilford no opinaba igual, consideraba que la inteligencia consistía en varias habilidades intelectuales que difieren de persona en persona. Partiendo de esta idea, propuso un modelo tridimensional cúbico en el cual explicaba con más detalle su visión de cómo estaba compuesta la inteligencia humana. A continuación se explican las tres dimensiones del modelo, además de detallar sus componentes. Esa dimensión originalmente solo tenía 5 componentes, dado que codificación y recuerdo constituían un solo factor llamado memoria. Cognición: entender, comprender, descubrir y ser consciente de la información. Memoria incluye el codificar y recordar la información. Generar múltiple producción divergente. La memoria incluye el codificar y recordar la información. Producción divergente: generar múltiples soluciones para un mismo problema. Producción convergente: deducir una sola solución para un problema. Evaluación: capacidad para juzgar si una respuesta o solución es apropiada, consistente y válida para el problema planteado. Contenido: esta categoría contiene estos elementos. Figurativos: que viene en forma de dibujos, que no es verbalizada, incluye contenidos auditivos y visuales. Simbólicos: símbolos que tienen significados, números y letras. Semánticos: información que es captada a través de las palabras, frases, tanto en modalidad oral, escrita y pensada. Conductuales: aquello que es interpretado el comportamiento en los demás. La dimensión de los contenidos originalmente tenía 4 factores, pero en revisiones posteriores figurativos fue dividida en auditivos y visuales. Productivos: estos contienen estos elementos. Unidades: representan los ítems de información más pequeños que se pueden captar. Clases: conjunto de ítems que comparten atributos. Relaciones: son las conexiones entre los ítems, ya sea porque están asociados o son antagónicos. Sistemas: son organizados que interactúan entre ellos. Transformaciones: todos los cambios que sufre el conocimiento que se posee. Implicaciones: inferencias y predicciones que se pueden hacer en base al conocimiento que se posee. Legado: Guilford, junto a Thurston, fue uno de los primeros psicólogos en considerar que la idea de inteligencia no era un concepto unitario, es decir, que no se podía describir como una única puntuación, sino conteniéndose en cuenta varios factores que representaban cada uno de ellos conjuntos de habilidades interrelacionadas. Hoy en día, gracias al desarrollo de la ciencia, en tiempos de Guilford estaban poco elaboradas, como la psicología del desarrollo, la neurología y la inteligencia artificial. Han demostrado que la inteligencia, y en términos generales, la mente está construida a partir de la inteligencia de varios módulos neurológicos relativamente independientes. Con el paso del tiempo, las ideas de J. P. Guilford, J.P., han sido revisadas y se han actualizado algunos de sus descubrimientos sobre la teoría de las inteligencias múltiples. Robert Sternberg y Howard Gardner son claros ejemplos
de esta actualización. No obstante, nadie pone en duda que Guilford fue quien plantó la semilla sobre la idea de que la inteligencia es algo que representa varios componentes y que no todos son inteligentes de la misma manera. Link fuentes: https psicologiaymente.com, biografía de Paul Gifford y Wikipedia. Y listo, recuerden suscribir, compartir, comentar, dar me gusta y continuar con más contenidos de revistas Psicotú. Chao, hasta pronto, nos vemos.